Bueno, continuando con la jornada del instituto, hoy tenemos de expositores a los doctores Juan Pablo Nardín y Fernando Ritondale, quienes me pidieron que sean presentados como defensores del Servicio Público de Defensa Provincial de Santa Fe y que van a hablar como opinión propia y no como voz de la institución. Así que bueno, voy a comenzar con este coloquio, este conversatorio, y la primera pregunta que les voy a hacer es si existen inimputables dentro de las cárceles de la provincia de Santa Fe. Con una aclaración, me estoy refiriendo no al personal del servicio penitenciario. Parece que va a empezar. Bueno, buenas noches. Sí, es una gran problemática que estamos teniendo. Estamos hablando de, creo que en diciembre se reformó la ley de ejecución penal, la 14243, si no me equivoco. Se reformó un artículo, el 48, que nos está trayendo mucha problemática en ese sentido. Bueno, con Juan Pablo, como decían recién, estamos en una unidad junto con Martina y Andrea Siragusa, que nos vienen todos los casos de defensa pública, todos los casos que tienen alguna mayor o menor cuestión de salud mental y por lo tanto nos estamos encontrando con muchos casos en los cuales desde el inicio mismo de la imputación, inclusive gente que ni siquiera se puede imputar cuando surge en un primer momento palmaria la cuestión de salud mental, se suspende la imputativa, se hace un control de la detención y hasta diciembre lo que nos pasaba era que, bueno, la persona iba al forense, ya teníamos lo que entendíamos como un dictamen provisorio, si se quiere, de inimputabilidad y también de incapacidad procesal. Y con ese dictamen, antes, bueno, variaba de acuerdo la información con la que contábamos, lográbamos que una internación provisoria en un efector público, ya sea Olivero, ya sea el Agudo Ávila. Lo que activábamos a partir de ahí era una evaluación por juntas especiales, siempre lo que hicimos en las audiencias, y bueno, tenemos esto provisorio, el forense que lo vio dijo que no comprende los alcances del proceso penal, no comprende el procedimiento, una u otra, las dos, dependiendo del caso, y con eso nos alcanzaba para lograr una internación, que en el 90% de los casos nos encontrábamos que no tenían criterio de internación, porque no hay un criterio agudo, no obstante lo cual en el efector se lo recibía por la orden judicial, con custodia, sin custodia, dependiendo de la particularidad del caso. Y con eso, con la persona, por lo menos sin criterio de internación, pero mínimamente cautelada, vaya, cautelada, con asistencia a la salud, esperábamos juntas especiales, que nos daba la palabra definitiva, más allá de algún caso gris o no, que no, nos llevaba a juicio o a discutir si la causa debería pasar con mayor o menor celeridad a la justicia civil. Ese era el escenario hasta diciembre, cuando cambia la ley. Bueno, nos agarró la feria, entonces en la feria se empezaron a movilizar y consultaron a los efectores públicos cuántas personas había internadas sin criterio de internación desde el gobierno. La realidad es que la mayoría, porque reitero lo de recién, o sea, hay muy pocos casos, hay criterio agudo de internación, y si la persona entra con un criterio agudo de internación, eso se estabiliza en un tiempo y la persona deja de tenerlo. Y con esos informes nos han sacado muchas personas que estaban en esa situación y llevadas al servicio penitenciario. Y a partir de ahí, esa también fue la política desde febrero en adelante. Por más que teníamos un informe del forense de falta de comprensión de la criminalidad, el forense, de hecho, cambia, los informes son prácticamente formularios, hablando de la patología particular de la persona, y el informe del forense decía, debe ser alojado en Oliveros o en Agudo Ávila porque puede ser peligroso para terceros. Los informes ahora dicen, debe ser alojado en un lugar que tenga asistencia psiquiátrica o en salud mental, dando a entender, en la medida que haya cobertura de salud, esta persona puede sobrellevar el proceso penal. Y esa es una lucha que venimos llevando y perdiendo en la mayoría de los casos. Y en algunos casos, bueno, yo tengo tres casos muy puntuales, uno de los cuales, bueno, ya está bastante avanzado, que logramos la, la suspensión del proceso penal, el pase a la justicia civil, no por inimputabilidad, sino por falta de capacidad procesal. Eh, Esa persona, no voy a dar apellidos, seguramente en algún momento se me va a escapar, pero Aldo, estuvo originariamente internada, llegó el dictamen de juntas. El dictamen de juntas
dictaminó ambas cuestiones negativas, falta de capacidad procesal, falta de comprensión de criminalidad de los actos. No había riesgo ni para sí ni para terceros que ameritara que la Fiscalía pudiera avanzar hacia el pedido de una medida de seguridad, no obstante lo cual, esa persona con ese dictamen, al no tener criterio de internación, fue llevar servicio penitenciario. Se metió en habeas corpus, lo ganamos en baja instancia, lo litigó Alejandra Paolini, el servicio penitenciario apeló, lo perdimos en la Cámara, el doctor Orso eh, dijo que estaba en condiciones esta persona no imputada, porque no sé claro, en la mesa imputativa estuvo Juan Pablo, se advirtió que había una cuestión de salud mental y diciendo, esta persona no entiende lo que está pasando, suspendámosla, que vaya al forense. Y bueno, esa persona no imputada estuvo preso varios meses en el order, en lo que entiendo se está empezando a llamar el loquerito, la nueva versión del corralito de Coronda. Este, metimos un RI, Juan. Sí. Metimos un RI. Cuando llega después de correr traslado, de sustanciarlo, el camarista de Venado Tuerto, que interviene en funciones acá, reemplazando, en función del traslado de la fiscalía, dijo no, ¿por qué no hacer una apelación horizontal? Nos recondujo el remedio a una apelación horizontal, y Alonso, de alguna forma apagando el incendio, dijo, emprolijen esto porque tenemos un tipo preso sin imputación. Y por lo pronto internenlo, porque esta persona está sin imputación presa. Se hizo y Paula Álvarez hizo lugar a la imputación, pero como decía, dijo, bueno, el tipo no entiende lo que está pasando acá. Si no entiende lo que está pasando acá, si no entiende el proceso, no se puede defender, no puede decir es un caso de homicidio, no puede decir si hubo una legítima defensa, no puede decir nada si hubo un estado de necesidad. Entonces no tiene sentido que esta causa prosiga, o por lo menos por ahora, más allá de que hay una patología crónica que difícilmente Aldo recupera su capacidad procesal. Con estos fundamentos suspendió el proceso penal y derivó las actuaciones a la justicia civil, y esta resolución fue confirmada en Cámara por Jaudet. Ese es uno de los casos que tenemos, pero no es de inimputabilidad, que es un poco lo que venimos a hablar hoy acá. La Fiscalía metió un RI que está en trámite ahora y entiendo que va a seguir hasta la Corte, veremos en dónde termina. Lamentablemente, los dos o tres casos que voy a hablar hoy, ninguno tiene una resolución definitiva, así que después lo mantendremos al tanto si les interesa. Y el segundo caso es peor de lo que puedo decir hoy porque justo hoy tuve alegatos de clausura, así que tampoco le puedo decir, ni siquiera llegamos hasta esa instancia. Una persona en similar condición, sin capacidad procesal, con un dictamen de inimputabilidad por juntas especiales, pero la lista distinta es que es un episodio de violencia familiar. Juntas dictaminó que habría riesgo para terceros, lo cual habilitó a la Fiscalía a pedir un medio de seguridad. Hicimos el planteo, porque de hecho tuvimos ante la misma jueza, que bueno, que tampoco entiende el proceso, y en este caso un viraje, bueno, ya llevo un año y medio preso, vayan a juicio, discútanlo en juicio, podemos compartir o no. Lo que nos ocurrió fue que tuvimos la preliminar en agosto y me pusieron el juicio para el viernes pasado. Entonces me pareció, más allá yo sabía que esta persona con este dictamen estaba presa hace un año y pico. Me pareció también una cuestión, lo pensamos de forma conjunta con los chicos de la unidad, interesante visibilizar lo que estamos viviendo y decir, bueno, es preferible a lo mejor que vengan todos los expertos que están dictaminando, no solo si corresponde a una medida de seguridad, sino qué hacemos con este tipo mientras tanto que está preso, inimputable a todas luces. A todo el mundo le cuento la historia. Pablo dice que tiene un chip instalado acá, que ese chip impacta en un satélite en Barcelona, que ese satélite lo controla la IC, y que esas son las voces de comando que lo llevan a hacer cosas como el episodio de violencia familiar que protagonizó su familia. Lo repite una y otra vez, es un dictamen, estuvo la psiquiatra Steinbeck de Juntas Especiales en el juicio, diciendo lo florido de la locura, valga no sé si es, habló de una locura razonante, una persona que mantiene un discurso totalmente coherente hasta que se va por ahí y es imposible sacarlo de eso, esa idea fija, y te reconstruye toda su vida, pero en un momento cae en eso y no se lo puede sacar. Esa persona está presa desde el 12 de febrero del 23. O sea, en estos días está por cumplir un año y 7 meses. Estuvo un breve intervalo de tiempo, de entrada se fue a Coronda cuando no se advirtió de entrada la cuestión de la capacidad. eh, y en noviembre se dieron cuenta, che, que hay algo raro, se fue evaluado, lo mandaron a Oliveros, es uno
por lo que creo que es el único caso mío que yo tuve que cuando fue evaluado en noviembre del año pasado dijeron tiene criterio de internación, quedó internado, a los 15 días lo compensaron, consiguieron, como tiene obra social, consiguieron un cupo en una clínica privada, nos agarró en diciembre, nos agarró la no feria, no se pudo concretar. Entonces, esta persona que a fines de noviembre tenía criterio de internación, a mediados de enero ya no lo tenía, y hay un informe que dice, tiene criterio para tratamiento ambulatorio, por lo cual puede estar preso. Así que de vuelta a Coronda, llega a juntas con un dictamen que emitieron en cuestión de horas, porque era palmaria la cuestión de salud mental, y de ahí venimos luchando desde marzo, tenemos un dictamen de juntas para que por lo menos vuelva a estar internado, aún sin criterio, con una y otra resolución adversa, tanto en baja instancia como en cámara. Pablo llegó a esta audiencia, de acuerdo a los jueces, internado en la cárcel. Eh, un contrasentido difícil de digerir, dije en el juicio de esta semana. Así que bueno, tuvimos el juicio y por suerte con apoyo de todos los actores, de hecho juntas especiales, tanto la psiquiatra Steinbeck, Janina Morón, la trabajadora social, Geraldina Gant, y un aporte fundamental del psicólogo del DIS, Enrique Stein, todos en sintonía, diciendo, valga la redundancia, la locura que implica que este loco esté preso, porque se valieron de ese eufemismo durante todo el IPP diciendo está internado. Así que bueno, se hizo un buen juicio, veremos qué resuelve la doctora Verón, eh, pero es una problemática que va avanzando día a día. La gran mayoría, salvo contados casos, ya sea eh, o que son hechos, no decir insignificantes, pero delitos contra la propiedad menores o casos de retraso, más que de problemática, o sea, de nuevo, no quiero caer en generalidad, pero la mayoría de los casos con los que lidiamos son cuestiones de patologías de base, de psicosis, esquizofrenia, agravados o potenciados por el consumo, sumado a vulnerabilidad. Ese es el combo explosivo con el que habitualmente lidiamos en los casos de salud mental. Entonces, cuando tenemos un caso por ahí que se aparta un poco de eso, hay algo de buen sentido todavía y estamos logrando internaciones, pero cada vez son menos. Este, Así que bueno, ese es un poco el escenario con el que estamos luchando hoy. No sé si fui claro y tampoco me quiero ir por las ramas. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Eh, bueno, como decía Fernando, hay permanentes novedades en materia de salud mental. Digamos, nos encontramos con la ley de ejecución nueva de la provincia de Santa Fe, que nos ha generado un impacto importante por el artículo 48. Debo decir también que las internaciones dispuestas a tenor del artículo 107 del Código Procesal Penal, y muchas veces el artículo 107 el que habla que un juez puede ordenar que una persona sea internada a los fines de su evaluación. Incluso las reglas de Mallorca hablaban de un término de 6 semanas. Esto se oponía, como decía Fernando recién, muchas veces a la posición de los efectores de salud, que basándose en la Ley de Salud Mental Nacional, Provincial y Nacional 26657, decían no tiene criterio de internación, y entonces se producía esta situación de conflicto jurídico en el cual muchas veces los jueces imponían el artículo 107 y se establecían internaciones. Es cierto que producía un fuerte impacto en materia de salud mental, estas internaciones penales, como se llamaban, a quien no tenía criterio de internación, y esto también era motivo de preocupación de parte nuestra, porque obviamente podía haber iatrogenia, es decir, que se cause un perjuicio a la persona, más allá de los efectos al resto del sistema de salud. Es decir, nosotros no es que apostábamos a las internaciones, lo que sí, las internaciones por poco tiempo quizá daban un panorama más claro de la salud de la persona o ayudaban a articular una salida, una fuera, ¿no? Pero generaban una problemática muy grande. Ahora, el criterio opuesto está prevaleciendo la no internación. Entonces, son problemas del día a día muy importantes que compartimos con colegas, incluso se encuentran aquí presentes
en el auditorio. Yo quería traer a colación un reciente fallo de la Corte de Santa Fe del 30 de julio del 2024, que me parece que puede llegar a ayudar a pensar, a resolver estos problemas o da una mirada del ordenamiento jurídico, un norte a seguir. Es el fallo C, no vamos a dar el nombre, está publicado en la página de la Corte de Santa Fe. Tiene voto de los doctores Herbeta, Gastaldi, Gutiérrez y Spuller. Es, insisto, el 30 de julio del 2024. Es un fallo en el cual, de la colega, la doctora Andrea Siragusa, es la profesional que lo litigó. Y allí se trataba de un caso de robo calificado y en banda. Robo calificado en poblado y en banda. Bien digo. Allí había 3 imputados que fueron considerados coautores de este hecho. Uno hizo un procedimiento abreviado, le dieron 5 años de prisión, el mínimo, si no me equivoco, creo que era con arma. Sí, empleo de arma impropia, creo que le dieron 5 años. Y 2 fueron a juicio oral y público. El defendido de la doctora Siragusa se presentaba una problemática subjetiva de larga data y la fiscalía reclamaba pena y en forma subsidiaria medida de seguridad, presentando la acusación alternativa. Bien, se debatió fuertemente. Entiendo que la persona había estado internada en un efector monovalente dentro de la provincia. Previo al juicio estuvo más o menos 2 años y 2 meses entre prisión preventiva e internación, y previo al juicio fue llevado a una unidad penitenciaria porque no había criterio de internación. Previo al juicio, ¿no? La jueza de la IPP así lo dispuso. Pues bien, se hizo el debate y se impuso, el juez sentenciante absolvió por inimputabilidad a la persona sobre la cual estamos hablando, la absolvió por inimputabilidad y le impuso una medida de seguridad de 4 años a partir de la resolución de primera instancia. Mientras que al restante imputado, entiendo que le aplicó una pena de alrededor de 7 años, o 7 años y medio. Esto fue apelado por la defensa y por la fiscalía, reclamando la aplicación de una pena. Y la Cámara confirmó en toda toda la materia apelada, agravó la pena respecto al coimputado imputable, y eso habilitó una apelación horizontal por otro lado. Bien. Nuestra colega lo llevó ante la Corte Provincial y la Corte abrió la queja. La cuestión que resolvió la Corte básicamente es que no encontró fundada la aplicación de una medida de seguridad. Dado que quedó firme la inimputabilidad, no encontró fundada la aplicación de una medida de seguridad. Conforme a lo que declararon los profesionales en el debate, se hablaba de un riesgo potencial de una persona que había venido del extranjero y no había tenido una contención familiar adecuada, o no tenía contención familiar, que estaba profundamente afectada por las adicciones. Pero de las conclusiones, dice la Corte, en este fallo, no se desprende que haya habido o que haya riesgo cierto e inminente. ¿Y qué hace la Corte? Y esto más allá de la cuestión fáctica y la cuestión probatoria del caso, que no me parece que no tiene sentido profundizar, porque habría que haber estado en el juicio, habría que haber escuchado, y esto, por supuesto, puede llegar a ser mucho más opinable. Pero a mí lo que me parece relevante de este caso es que
dice que para analizar la medida de seguridad hay que computar el artículo 34 que trae el viejo concepto de peligrosidad de raigambre positivista, que, por cierto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Gramajo, lo censuró para la aplicación de la reclusión por tiempo indeterminado, pero trae a colación esto y dice, bueno, pero hay que verlo con la ley 26.557, con la ley de salud mental y el artículo 20, que habla del riesgo cierto e inminente. Y entonces, para aplicar la medida de seguridad, uno puede leer del fallo de la Corte, sin mayor esfuerzo, entiendo, que para aplicar la medida de seguridad tienen que darse estas circunstancias, riesgo cierto e inminente. Como que tendría que haber criterio de internación para aplicar una medida de seguridad. Que la medida de seguridad sería una internación, una limitación grave un encierro de la libertad, pero esto tendría que ser en esos términos, tendría que darse ese presupuesto. Por supuesto, verificado en juicio, conforme al artículo 1 de la ley procesal penal santafesina, el debido proceso, ahí hay citas, por supuesto, al fallo Antuña del año 2012, que habla de la proporcionalidad que tiene que haber entre el delito enrostrado y la imposición de una medida de seguridad. También tiene cita de otro fallo, de una cuestión de competencia, el caso O de la Corte de Santa Fe, que era un caso que la persona había estado como 20 años internada a disposición. No se sabía si el juzgado penal, el juzgado de familia. Entiendo, Antuña y el caso O, me parece que eran como casos extremos, por así decirlo, de décadas de personas internadas, o el caso Antuña era una medida de seguridad en instrucción con un dictamen de un médico forense, sin haberse verificado el hecho. Y veo entonces que este caso, entiendo que da una pauta, entiendo, a los operadores en orden a decir, bueno, para que actúe una medida de seguridad tendría que haber un criterio de internación para que, lógicamente, para que haya una cautelar para una medida de seguridad tendría que haber un criterio de internación, tendría que ser una decisión absolutamente fundada y especialmente con un criterio interdisciplinario como propugna la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces me parece que es un fallo importante, no resuelve a lo mejor automáticamente, por ejemplo, el primer problema que nos trajo Fernando, pero sí entiendo, metiéndome en el caso de Fernando, ¿no? Humildemente, que este fallo debería ser considerado seriamente, pues si aplicamos la ley de salud mental, parece un contrasentido pensar que la persona puede estar detenida, una persona a que se aplique una medida de seguridad que puede estar detenida en una unidad penitenciaria. Parece un contrasentido, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el caso que quería compartir con ustedes porque me parece importante. Es de Santa Fe, tendría que tener operatividad. Por supuesto, no estaba la problemática del artículo 48, la persona estaba en el artículo 48 de la ley de ejecución, la persona estaba internada ya en un monovalente, digamos, no estaba en una unidad penitenciaria, no recuerdo si tiene o no criterio de internación en este momento, pero me parece importante la doctrina que sienta el fallo, o mejor dicho, no debe tener criterio de internación, perdón, justamente a partir de lo que dijeron los profesionales en el juicio, o lo que entendió la Corte que dijeron los profesionales en el juicio, no tiene criterio de internación, pero digamos la situación acuciante que planteaba Fernando del segundo caso, entiendo que podría ser perfectamente resuelta con esta pauta. Y pregunto también, se me ocurre, porque pensamos todo en el juicio por la medida de seguridad, si un tribunal en una etapa intermedia, y considerando esta doctrina, puede decirle a un fiscal, señor fiscal, señora fiscal, ¿hasta dónde quiere llevar usted esto, un juicio, una medida de seguridad, con el paso del tiempo, si esta persona se está recuperando y va a poder salir de la internación o va a tener un tratamiento menos invasivo en poco tiempo más? ¿Hasta qué punto tiene sentido esto? Y la gran pregunta o el gran interrogante o la gran inquietud que muchas veces nos surge a nosotros en el día a día es,
¿qué se puede hacer de otro lugar estatal para ayudar a personas con padecimientos subjetivos para el volver al día a día, ¿verdad? Luego de un encierro, una internación, porque a lo mejor esta persona no requiere una internación, pero sí requiere un auxilio, una ayuda, respetando, por supuesto, el principio de la presunción de capacidad de las personas y respetando la libertad, ¿no? Pero digo, no hay sistema penal, no va el sistema penal, bueno, pero ¿qué hay como para ayudar realmente a muchas de estas personas que entran en conflicto de pronto con la ley penal? Bien, ese era el caso, me parecía importante compartir con usted. Tengo dos preguntas para hacerla. A ver, pareciera ser que ante un problema de salud mental hay dos alternativas, o la prisión o una internación. La pregunta es, en ese transitar donde son los primeros pasos del proceso, ¿qué estrategias ustedes van presentando y si se dan casos de, digamos, escarcelaciones o medidas de seguridad diferentes que no sean internación, cómo lo están manejando ustedes y si le dan intervención a la justicia civil, a un tutor, cómo está lo que es el análisis de la capacidad en el sentido de cuáles son las medidas, los amparos de salud que se podrían presentar, porque la persona es una sola, y está atravesada tanto por lo que es la justicia penal, el conflicto penal, como también la obligación del Estado de proteger la integridad psíquica de la persona, ¿no? Y la segunda, que también me interesa mucho, que es el juicio de Pablo, ¿no? Este juicio un juicio donde hablamos, me pareció muy interesante lo que contaba sobre el pedido del fiscal, porque yo me imagino que el fiscal tiene dos alternativas, o lo considero que tenía plena conocimiento del hecho y no estaba bajo ninguna situación de imputabilidad y pido pena, o no. Ahora, sostener que era imputable y pedir a su vez como pena alternativa una medida de seguridad me parece totalmente contradictorio la posición del fiscal. O digo, no, acá no vamos a discutir la necesidad de una pena porque no le puedo poner una pena a un inimputable y voy a aplicar una medida de seguridad y qué tipo de medida de seguridad. O sea, ¿cómo se desarrolla ese juicio con relación a una persona presuntamente inimputable? Y lo que me pareció muy interesante es tu estrategia de llevarlo con relación a la capacidad y la defensa eficaz. O sea, cómo son tus estrategias cuando tenés un caso donde está la persona y ni siquiera sabe de qué se está hablando. Bueno, le dejo mis preguntas a ver qué no me puedan aportar. Sí, de la primera nosotros obviamente siempre vamos por la libertad. Lo que pasa es que, eh, bueno, en la mayoría de los casos, muchos casos, estamos hablando de una vulnerabilidad absoluta y tenemos gente con situación de calle y nos encontramos con respuesta de juez, bueno, y que va a fijar domicilio en la defensoría o no hay un arraigo o nada. Entonces, siempre vamos por la pretensión de máxima que es la libertad, en la medida que haya un domicilio o una propuesta seria para hacer. Y después estamos en esta encerrona que nosotros reconocemos, obviamente, la iatrogenia en la internación nos consta a todos. Ahora nos encontramos en esta encerrona que decir, bueno, entre el tipo preso o internado, me parece que Olivera es un jardín de infantes. Entonces, vamos por lo menos lesivo. Eh, y terminamos cayendo y después obviamente se enmaraña todo y nos encontramos con los informes de Olivera y dice, mira, está estabilizado, ¿qué hace este tipo acá? Y es una gran lucha y sí es muy complejo la articulación con la justicia civil, que es algo con lo que venimos luchando. Este, son muy pocos los casos en los cuales hay, si se quiere, por lo menos hablo por mí, de los pocos casos que tengo hace un año que estoy acá en salud mental, y no de que realmente contamos con una red de contención armada o pensada para lo que decía Juan Pablo recién en una fuera. En algunos casos sí se cuenta con mucha colaboración de los efectores públicos, en casos puntuales. Me tocó un caso ahora, un chico con un retraso madurativo, de un hecho muy grave, y que de la propia colonia de Oliveros fueron articulando, le gestionaron el certificado de capacidad, lograron la revinculación con la madre, todo de motu propio y en el marco de la intervención penal. Después, cuando logramos el paso a la justicia civil, se nos cuesta mucho articular. Y realmente logramos a lo mejor un diálogo ante situaciones extremas, cuando el tipo no logró sostener el tratamiento y recayó, y ya la causa estaba con un defensor civil y no hubo una respuesta. Entonces ahí me digo que todos levantamos la mirada diciendo, ¿qué pasó acá? Este, pero es muy complejo y es un poco también lo que decía Juan Pablo, en que es muy difícil por ahí pensar en una fuera para muchos casos. Cuando no hay un arraigo familiar, cuando hay una persona arrasada que está con una problemática de consumo, es muy difícil que eso tenga un tratamiento ambulatorio, que es lo que recomiendan. Entonces se vuelven como un boomerang. Si no hay
algo armado del Estado, una casa de medio camino, un acompañamiento serio. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta, pero sí lo intentamos hacer con mayor o menor éxito, diría con más menor éxito que mayor, pero lo intentamos porque justamente es lo que sostenemos una y otra audiencia, o sea que tarde o temprano va a ser una problemática de derecho civil. Después, las respuestas judiciales que tenemos varían de caso a caso, varían de juez a juez. En algunos casos, cuando es palmaria la incapacidad procesal o respecto al fondo de la cuestión, eh, yo habitualmente pido que ya vaya tomando intervención de defensa civil, porque es una cuestión de tiempo. Y dependiendo del juez, dependiendo del defensor civil que haya en turno, es la respuesta que tenemos. Hay casos en los que dicen, no, mirá, mientras estén ustedes interviniendo, yo acá no tengo nada que hacer. eh, Cuando termine la cuestión, avísame y vemos. Otros casos en que sí, a lo mejor hay una asunción formal de responsabilidad y bueno, perfecto, genera el expediente, vamos buscando, haciendo algo, pero no deja de ser más que formal y va dependiendo caso a caso y juez a juez. Eso respecto de la primera consulta. Y después, la segunda, respecto al juicio de Pablo, no fue como una acusación alternativa. El fiscal, desde el momento que tuvo el dictamen de juntas especiales, dijo, bueno, yo acá quiero ir por una medida de seguridad. Lo que pasa es que más pena encubierta que esto yo no vi nunca. O sea, nosotros la crítica que decimos habitualmente cuando tenemos casos de juicios de medida de seguridad, lo que se pretende es una pena encubierta, encerremos al loco para que no moleste. Y hasta el año pasado, esa discusión por lo menos la teníamos en un efector público. Teníamos al loco internado sin criterio. Es nocivo y atrogénico, por supuesto. Al lado de lo que estamos viviendo hoy, reitero, es un parque de diversiones. Em, Porque en el caso de Pablo está en un pabellón común en la unidad 6. Y lo único que hemos logrado, más o menos, o sea, después de 2 o 3 resoluciones adversas en baja instancia, es que la Cámara obliguen al servicio penitenciario una vez por semana y me envíen informe de cómo le está pasando en la unidad. Y me mandan un informe de la psicóloga de LEARS, que LEARS tampoco tiene esa función. El LEARS está para la progresividad de la pena. Entonces, bueno, hay una psicóloga, una chica que de hecho fue ofrecida para el juicio y no quiso venir, porque a su vez es empleada del servicio penitenciario, entonces no puede venir a hablar. Doctor. Ah, perdón. Cada vez que levanta la mano, doctor, yo pienso que me... digo, fue la costumbre. Este, Acá estoy arriba yo, doctor, aunque no, entonces bueno, por lo menos teníamos un informe semanal que la psicóloga le dio una vez por semana, con informes que eran preocupantes, que hablaban de la vulnerabilidad de la persona, que hablaban de que, bueno, que no le hacía bien la medicación. Y bueno, y con esos informes, en una de las otras tantas audiencias de baja instancia, perdón, logramos que sea evaluado nuevamente en Oliveros. Y mirá que tenemos un informe de la psicóloga que dice que el tipo, lo hablábamos con Juan Pablo, son preocupantes, lo mandamos a Oliveros y dice, no, no tiene criterio de internación, tiene criterio de tratamiento ambulatorio, puede seguir en la cárcel. Entonces entramos en eso, perdón, caigo en el lugar con el loco como bola sin manija, nadie lo quiere agarrar y no hay nada en el medio, que esa es la gran problemática. En el juicio ventilamos mucho eso hoy, que hay que pensar una estrategia. O sea, este tipo es una persona con un vínculo familiar. Entonces, a la casa no puede volver, porque el conflicto fue con la madre y con la hermana. No tiene un domicilio, una persona que no sabe dónde está parada. Entonces, bueno, hay que pensar en eso. Y también, bueno, hay un caso también de Sole, que es una situación similar y no voy a seguir, que también se encamina a una medida, un juicio por medida de seguridad. El tipo está preso por una amenaza simple desde marzo del 2022. Eh, 2 años y 7 meses preso. Sí, le pidieron 2 años y 9 meses de medida de seguridad. Y entiendo porque son casos, los casos por lo general, los que me han tocado a mí, los que revisten mucha complejidad son los sumamente graves, como dije el de Aldo, que es un homicidio en la vía pública, una pelea de cuidacoches, y los casos en los cuales tenemos una cuestión de género familiar en el medio, con lo cual el único arraigo familiar del tipo vienen a ser sus víctimas. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Y en las audiencias yo me he tenido que me he ido encontrando, me decían, y bueno, y si sale y la mata, y sí, bueno, pero al loco no lo vamos a tener encerrado de por vida. De hecho, hoy en la clausura del fiscal decía, tiene una enfermedad crónica. Bueno, y le pidió 3 años una medida de seguridad, y llevo 1 año y medio en cana.
en algún momento va a salir. Bueno, trabajemos también con y es un poco también la otra pata que nos falta. El caso de Sole que comento, Damián, amenazó con prenderle fuego a la casa a su mujer y venía con una condena condicional previo a un hecho similar. Entonces, obviamente que todos tememos por la integridad de la denunciante. Bueno, laburemos desde el Estado con la denunciante también, porque al loco, valga el perdón por caer en frases no jurídicas, nunca le va a entrar una bala. ¿Vale? Entonces, si vamos a estar continuamente con el miedo de que va a salir, va a pasar algo, bueno, laburemos de otra manera. Y eso se nos escapa un poco de las manos a nosotros también. Yo entiendo que por ahí es muy fácil decir, bueno, no, no quiero el que el juez me mire diciendo, el que sale en el diario, si sale y prende fuego a la casa soy yo. Yo eso lo entiendo, pero estar en necesidad de articular con otros actores estatales, que es, hoy nos está faltando. Y lo venimos planteando audiencia tras audiencia. No sé si respondí. Sí, respecto a las alternativas durante la prisión preventiva, tenemos el artículo 222, que es un marco muy adecuado para esto. El problema son las instituciones. El marco normativo está, el 222 permite el sometimiento a, incluso el 221, el viejo 221, pero el 222, ponerse a cargo de una determinada institución, prisión domiciliaria en los casos que se pueden, a lo mejor con salidas terapéuticas. Obviamente, si el conflicto intrafamiliar y no hay otro arraigo, es imposible la prisión domiciliaria. Pero el marco normativo está. El problema son las articulaciones con los otros sectores estatales, ¿no? Entonces se complica en demasía y bueno, a lo mejor también uno puede llegar a caer, y de hecho caemos, en sobreexigencias al servicio penitenciario en cuanto a que no es el lugar adecuado para un montón de personas. O sea, a lo mejor no podemos discutir filosóficamente eh, sobre la cárcel, pero digo, frente a personas con fuertes padecimientos subjetivos, resulta imposible, resulta incompatible la cárcel, ¿no? Y bueno, ¿cómo se aborda eso con profesionales, a lo mejor que tengan toda la mejor buena voluntad, pero con carencias obvias, ¿no? Sí, mira, este tema se lo había tirado a Raúl como un tema que me interesaba mucho porque yo trato de seguir los lineamientos, los últimos lineamientos de la Corte de la Nación que dije, hablen con palabras claras y sencillas para todo el mundo. Entonces no voy a hablar más que claro y sencillo. Voy al hecho de esa aprehensión donde en la entrevista el defensor le dice al fiscal, mirá, no está bien este muchacho, hacelo ver por el médico forense en esas primeras 72, 96 horas que siempre se toman los fiscales independientemente del hecho. En ese sentido, siempre terminan con el informe forense de que no comprendió la criminalidad de los hechos al momento, o sea, del hecho investigado, no comprende los alcances del proceso penal y es peligroso para sí para tercero. Ante eso, obviamente la defensa, por lo menos ha planteado, y en los casos que ha tocado allá, en el sentido de si no podemos llevar adelante una imputativa porque el informe es claro. A lo cual la fiscalía accede a regañar, por lo menos chillando, pero dice, yo quiero que lo vea junta especial. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Por lo menos, y esto me hago cargo porque son decisiones que he tomado, quizás errónea, por eso lo pongo a consideración, no por el 107, sí por el 106, que me da la posibilidad de internación provisoria, lo dejo internado por orden judicial, ¿sí?, en Oliveros, y le solicito a juntas especiales el turno en forma urgente para confirmar o desacreditar el informe de médico forense. En ese sentido, cuando viene ese informe, el primero que se entera es el defensor, a lo cual pregunto, lógica pura, si no comprendió la criminalidad del hecho, lo primero que hace es venir a pedir el sobreseimiento. A lo cual pido audiencia urgente a la oficina de gestión. Vengan, está pidiendo un sobreseimiento por esta causal. El fiscal, la típica. Sigo instrucciones, quiero medida de seguridad y no, pero no voy a discutir el sobreseimiento. Perfecto. Ahora yo pregunto, y ahí va, si va a querer una medida de seguridad que me dice el propio código que lo tengo, que no lo puedo disponer yo como juez de IPP y lo tengo que mandar
al juez de juicio, y esto necesita un juicio, ¿sí? ¿Cómo voy a mandar a un juicio que se discuta algo de una persona que no comprende los alcances del proceso? Porque todo debido proceso necesariamente va de la mano con el derecho de defensa en juicio, de los cuales, si no me enseñaron mal los profesores, uno de ellos que lo tengo 2 filas más abajo, uno de esos derechos que integra era el derecho a ser oído que tiene la persona por la persona que lo está representando. Entonces, ¿qué podría defender, ¿sí?, en relación a esto? Y viene la típica, y bueno, pero van a discutir cuestiones médicas. No, la ley de salud mental, ¿sí? Las cuestiones médicas lo dejan para los médicos y el juez hace control de legalidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la parte penal? ¿Qué tiene que hacer el defensor que no puede escuchar? No puede saber si esa persona en realidad hizo o no hizo eso, pasó o no pasó esto. No lo pudo escuchar, no pudo tener nada en forma coherente. Entonces, creo, y por eso lo pongo a consideración de ustedes, creo que es necesario que de una vez por todas también se empiece a ver esta incorporación de la ley de salud mental en este sentido. Disponer el sobreseimiento y el inmediato pase a la justicia civil, que son quienes tienen que ponerse a trabajar en todo lo que decía Fernando. Y que el Estado se empiece a ser responsable de todo lo que tiene que articular y no lo puede hacer, ¿sí? Y esto me da por el, pero bien en el centro, porque después es la justicia la cara ineficiente. Tema que me parece importante, que es el siguiente, porque el código siempre ha presentado como un logro la exigencia de juicio previo para aplicar una medida de seguridad. Y acá de alguna manera se está poniendo en crisis esa exigencia. ¿Cuál fue o cómo se interpretó en su momento la necesidad de plantear eso? Que se sobreseía y se aplicaba una medida de seguridad, y las medidas de seguridad, como bien vos remarcaste, en el Código Penal son sine die. Es la jurisprudencia la que ha exigido tomar como pauta la pena amenazada para el delito cometido por un imputable para poner un límite. Entonces, se condenaba, uso la terminología mal igual que vos, ¿no? Al loco por loco y no por lo que había ocurrido. Entonces, si no hay ningún pedido, ninguna pretensión de aplicación de una medida de seguridad por parte del fiscal, va el sobreseimiento, porque es inimputable. Se notificará a la justicia civil. Bueno, un problema que está fuera del ámbito de la justicia penal. Para mí la justicia penal no tiene por qué resolver todos los problemas. Los propios ya son demasiados. Ahora, si el fiscal entiende que va una medida de seguridad o que se debe aplicar una medida de seguridad, el objeto del juicio, ¿cuál va a ser? Primero, que acredite probatoriamente y con control de la defensa la existencia del hecho y la autoría, lo que va a tener que ver también con la calificación y determinar cuál es el límite legal para esa medida de seguridad. Y eso la defensa, entiendo, va a estar muy disminuida para confrontar por el hecho de no poder tener buena comunicación, pero sí va a estar en posibilidades de ejercer un control técnico de lo que está ocurriendo. La segunda discusión es si hay criterios que justifiquen la aplicación de la medida de seguridad. La inimputabilidad queda fuera del juicio. Cuando el fiscal pide una medida de seguridad, la inimputabilidad ya es un consenso que le quita materia al juicio, ya está consensuado. ¿Eh? Ahora, la pregunta que yo sí, acá salté por él, quería hacerles lo siguiente. ¿Cuál es, salvo cuando son problemas de género, en donde ese doble rol lógicamente trae consecuencias? ¿Cuáles, si no, frente a estos casos, las actitudes de las víctimas? ¿Son comprensivas frente al cuadro? ¿Son vindicativas? ¿Tienen una actitud proactiva para buscar que de alguna manera se sancione, se castigue? ¿Aprendido? Bueno, voy con él. Ahora sí. No, hay de todo, Raúl, qué sé yo. En este caso, de hecho,
El fiscal, bueno, me juró y me perjuró que no fue una estrategia de él, pero tuve la declaración de impacto en el juicio eh, con las víctimas aterrorizadas y entiendo con el impacto, valga la redundancia, que genera en el juez, que tiene que decir si la persona sigue presa o va internada o se le dispone un tratamiento ambulatorio. Después no, hay casos en que se logra mediar se logra, la fiscalía labura cada caso de una manera distinta. Hay muchos fiscales y hay víctimas que comprenden que están con una persona con un padecimiento y que lo que pasó pudo haber pasado. Bueno, hay que elaborarlo de otra manera distinta que con la cárcel. Pero retomando un poco lo de Carlos, sí, nosotros, o sea, la mayoría de los casos son muy pocos. Bueno, yo en un año llevé dos casos a juicio por medida de seguridad y ahora estoy a punto de ir al tercero. Acá el caminito está bastante bien marcado y si el dictamen de junta dice es inimputable, no comprende el proceso y lo que nos abre la bifurcada es la cuestión de riesgo para terceros. Entonces, si el fiscal ve la palabra riesgo o peligro, dice no, bueno, no entiende, pero está loco, lo quiero tener guardado. Y ahí es donde se embarra la cancha. Si no, si el dictamen dice inimputable, sobrecimiento, justicia civil y allá la persona. Esta problemática, bueno, y los chicos que tienen un par de años más que yo en la unidad, también se ve. Yo ahora tengo un caso de una mujer también, un caso de homicidio, con una esquizofrenia clara, con el dictamen de juntas contundente, pero lo que por ahí nos encontramos por parte de la fiscalía es que se empieza a bucear eh, en búsqueda de algún dictamen que diga que la persona es riesgosa o peligrosa o algo que amerite la continuación de la persecución penal. En este caso que digo, bueno, es una chica con un dictamen de esquizofrenia que no pudo haber entendido nada, bueno, y juntas, por más que hace un informe contundente, el forense dice, para mí entiende todo. Entonces, esos son los casos inclusive mucho más espinosos, porque de hecho nos vamos a encontrar con lo que pasó en el caso C de Juan Pablo. La fiscalía va a decir, quiero que la condenen a perpetua por homicidio calificado por el vínculo y subsidiariamente una medida de seguridad por 50 años. Y ahí sí se discute el tema de inimputabilidad. En el caso que yo tuve hoy, no. O sea, acá no discutíamos que el muchacho tenía un trastorno psicótico delirante y no pudo haber comprendido nada. Entonces acá sí, obviamente, el fiscal a duras penas, porque como que queda totalmente en un segundo plano la acreditación, que es lo que nos trae Antuña, la acreditación de que los hechos pasaron tal como fueron imputados. Entonces se comió de acreditar las amenazas, no probó si las lesiones eran leves o graves, en fin. Yo en el juicio en particular, o sea, para mí es la cuestión de menor relevancia. Mi principal preocupación es que Pablo deje de estar preso, más allá que esté internado. Este, pero, y terminando por ahí también y volviendo a la consulta de Carlos, sí, es otra preocupación y medio que se pasa a un segundo plano algo que debería ser de primera evaluación, que es la falta de capacidad procesal. Este, de hecho, bueno, yo en el juicio, porque y lo han pasado mucho los chicos, o sea, bueno, mira, no entiendo lo que está pasando, pero está el defensor. No es lo mismo. Más allá de que en este caso, y son batallas que perdemos, Carlos, salvo este caso, digo, Aldo, que se priorizó eso por sobre la inimputabilidad, con dos quejas que ya llevó a la corte y veremos a dónde va a parar esto. Pero la falta de capacidad procesal en medida de seguridad parece que es algo anecdótico. Y yo tuve que transitar este juicio, yo repito, esto fue una cuestión, si se quiere, estratégica por la preocupación que nos genera la situación del encierro de las personas inimputables. Me pareció, de la misma manera que en el caso de Aldo, sabíamos que podíamos meter una apelación horizontal, dijimos, no, vamos a la corte. Que la corte, con una queja, se entere de lo que está pasando, porque a lo mejor las audiencias argumentativas del IPP quedan ahí boyando y no llegan a ningún lado. En el caso de Pablo, cuando me ponen en la encerrona, apelar a preliminar, que yo había dicho que se suspende el proceso por falta de capacidad de procesar, o que la cuestión de riesgo no estaba clara y autorizó un sobrecimiento sin más y la medida de seguridad, cuando me llaman de OGJ y se tenía el juicio de acá un mes, bueno, traigamos a los profesionales a que digan la locura que es esto. Bueno, veremos qué sale. Y cierro con esto, que al nivel de lo que es el impacto de la falta de capacidad procesal, a mí viene el psicólogo, él dice, y me dice,
mirá, para mí no está bueno que Pablo esté en el juicio. Porque imagínate que es un tipo al cual iba a venir la psiquiatra de Juntas, la trabajadora social de Juntas, la abogada de Juntas, el psicólogo que lo atiende en el DIS, la madre, todo el mundo a decir, el tarado este piensa que tiene un chip en la cabeza que le comanda los actos. La principal preocupación obviamente era el psicólogo que lo trata, o sea, de dónde yo retomo el vínculo paciente profesional, diciéndole en la cara, está loco. Así que yo transité todo un juicio sin este muchacho. Estuvo solamente hasta los alegatos de apertura. Hoy pedí por lo menos para que la jueza lo conozca, que venga, que hable, y por lo menos, y después me dice, ¿quiere que se quede para la clausura? Y la verdad que no. Yo no, la verdad que hasta me parece que tanto que hablamos de la iatrogenia, que yo esté hablando de eh, lo que todos pensamos, ni hablar del fiscal diciendo el loco este sale a hacer un desastre, lo que puede generar en un tipo con un padecimiento que reitero, en este caso, bueno, es un caso sumamente particular que a lo mejor pudo haber entendido lo que pasaba en el proceso, pero totalmente nocivo también para la persona atravesarlo. Así que bueno, no sé si es más catarsis que contestar las preguntas que se nos hicieron. No, quería apuntar algo sobre la capacidad procesal. Entiendo que la normativa civil, el Código Civil, impone dos cuestiones. Por un lado, la presunción de capacidad. Los profesionales de salud mental, especialmente cuando trabajan en forma interdisciplinaria, apuntan eso. No. Vienen los dictámenes y dicen, por ejemplo, juntas especiales, bueno, comprende, hay que ayudarlo, pero comprende. Hay que ayudar y comprende los actos del proceso. Y la otra cuestión, o sea, con el auxilio adecuado del letrado, podría comprender. Esto ha motivado idas y vueltas, correo electrónico, qué es lo que tenemos que hacer, bueno, hay que hablar lenguaje claro, que habló Carlos recién. En alguna oportunidad, en algún juicio, un juez lo tomó esto y entonces leyó la sentencia, porque habían dicho que había un planteo de inimputabilidad, había capacidad procesal, y el juez lo dijo, bueno, voy a leer la sentencia en razón de que se ha dicho acá, se ha vertido acá que el señor le cuesta la comprensión del acto de proceso y voy a tratar de ser lo más llano posible, y lo hizo, más allá que lo condenó. Y también la otra cuestión, el otro apunte que me parece que viene de directivas de las normas civiles y en general de las normas sobre derechos humanos también, es que la incapacidad procesal tendría que ser por tiempo determinado. O sea, tendría que poder revisarse. Eso, por lo pronto, desde el ángulo civil, dice, bueno, tiene que haber límite. En el código no dice que tiene que haber un límite en el tiempo de la incapacidad procesal, pero parecería que desde esas coordenadas sí, porque si no quedaría como en un limbo eternamente con incapacidad procesal. A lo mejor luego por plazo razonable se podría pedir un sobrecimiento por plazo razonable, pero que serían aristas distintas. Y desde salud mental, haber escuchado nomás, absolutamente de oído, dice, no, es importante que la persona pueda enfrentar a la ley en su momento, ¿no? Bueno, eso desde salud mental muchas veces se dice que pueda estar en el veredicto, que pueda escuchar la resolución aunque sea un sobreseimiento. En casos graves, sobre todo me ha tocado alguna vez que desde el equipo que estaba tratando a la persona dice, no, es muy importante que vaya, que se notifique, que esté en la audiencia. Hay veces que no, pero hay veces que sí, dicen, no, que tiene que cerrar esta historia o pretender empezar a cerrar la historia si se trata de un hecho grave, ¿no? Eso quería apuntar sobre la capacidad. Claro, hablan de sistemas de apoyo. Bueno, cuando nosotros planteamos esto, cuando hacemos las derivaciones, los sistemas de apoyo, claro, dicen, el curador es el que suple al incapaz. No, dice, ahora hay sistema de apoyo y puede haber sistema de apoyo para determinados actos y por determinado tiempo. Eso dice la legislación civil. Y respecto a esto, cuando el tribunal dice, bueno, pasa a la justicia civil,
que se encargue este señor, de esta señora, que pueda gestionar una imagina, una pensión por discapacidad, que pueda buscar un lugar terapéutico, que pueda revincularse con alguna otra institución recreativa, pueda volver al barrio, etcétera, etcétera. Decimos, bueno, desde la Defensoría Civil nos dice, bueno, pero no vino ningún familiar. Si tiene bienes, y el 99,99% de los que atendemos no tienen bienes. Entonces, van allá, no sé si te ha pasado, Fernando, pero nos dicen, ahí la veo Martina también, nos dicen de la Defensoría Civil, no, bueno, pero no vino ningún familiar. Entonces, no, es que no tiene familiares o no tiene documento, tiene que rehacer el documento. Entonces, ahí hay una pata que falta y está clarísimo. Entonces dice, no, bueno, pero si no viene, no tiene criterio internacional, nosotros no tenemos nada que hacer. Puede haber, lo pueden decir de la mejor manera o con alguna proactividad, pero en general, y siente que tienen el apoyo de la legislación civil vigente, ¿no? Que esto de, bueno, la persona es libre, se presume la capacidad, como decía antes, y bueno, no hay que meterse. Ahora, el problema es que si la persona tiene recurrente conflicto con la ley penal, van a sumarse a lo mejor los legajos de IPP y a lo mejor un fiscal piensa que se puede resolver esto con el encarcelamiento, ¿no? Y ahí estamos en un problema. Yo quería seguir un poquito del razonamiento de Raúl, porque Raúl bien dice, si va a ir a un juicio donde me van a pedir una medida de seguridad, me tiene que probar, sumariamente al menos, me tiene que probar el fiscal el hecho y que él es responsable con el control de la defensa. Lo que yo le preguntaría a Raúl, ¿cómo puede él, no en el caso puntual, sino que tenemos que hablar en generalidades, cómo puede él determinar que la responsabilidad que el fiscal está viendo, que él la ve clara, ¿sí? Por lo que tiene, él puede hacer algo para discutirla si no escuchó a la persona que tiene que escuchar, que es el protagonista del hecho. Por eso lo que trato es de que no se piense en el caso puntual, sí, bueno, lo agarraron justo, filmado, metiéndole 36 bueno, sí, hay casos que puede ser, pero tenemos que legislar, tenemos que verlo para todos los casos, ¿sí? No para cada uno puntualmente. Por eso digo que si vamos a ir a un juicio sin el derecho de defensa, vamos a afectar el debido proceso, no vamos a escuchar a la persona que debe ser escuchada. Y bueno, entonces, ¿por qué no hacemos los juicios en rebeldía sin que la persona se presente ni nada? Voy, me siento que pongo un defensor ahí que va a estar escuchando qué es lo que tiene para decir el fiscal y que un juez resuelva si aplica pena o no. Digo, es peligroso afectar el debido proceso a través de la afectación de derecho de defensa. La medida de seguridad no puede ser impuesta por un juez penal. Esto tiene que ser tratado donde corresponde, a mi entender, creo que soy único porque me pegan todos mis compañeros, en la justicia civil. Y que la justicia civil se haga responsable o apunte a los responsables de los órganos iniciales que tienen que estar en estas situaciones, como decían ustedes, de distintos estamentos previos o luego de un hecho para poder atender este tipo de patología. Lo tuyo es muy interesante, pero no de ley data, sino de ley ferenda. Porque seguimos teniendo en el Código Penal las medidas de seguridad vinculadas como consecuencia para ciertas personas de la comisión de un hecho típico. Y seguimos teniendo en el Código Procesal Penal la prevención de que si le vienen a aplicar, que me parece que no está mal, porque el Código Procesal Penal, más allá de lo que dicen los procesalistas, tiene que responder a lo que dice el Código Penal. Entonces agarrar y decir, bueno, no le apliques nada si previamente no acreditas qué ocurrió. Y bueno, la función, primero la posibilidad del juicio en rebeldía está prevista en muchos lugares sin que se considere que en sí mismo, nosotros la tenemos acá acotada, pero el juicio en rebeldía total, digamos, juicio sin presencia del imputado, bueno, algunos lo que exigen es que haya un conocimiento de la existencia de la causa. Pero si no, está prevista alguna posibilidad, dificulta, y por eso esos son los que más lo sufren, la tarea de la defensa. Pero hay un montón de cosas que vos podés hacer, por ejemplo, para agarrar y decir, bueno, está filmado, quiero ver la filmación.
Uno de los casos que nosotros siempre conocimos, yo lo tengo conocido como Zapata, fue histórico. ¿Qué es lo que pasó en Zapata? Una persona con las facultades mentales, en ese momento por lo menos alteradas, no se sabe por qué, en un juzgado creo que era de familia, se bajó los pantalones, la década del 70. El juez dijo, deténganlo. Y lo detuvieron. Claro, lo llevaron más exaltado en la comisaría, no sabían dónde venir, dónde meterlo. Lo mandaron, estuvo creo que alojado en Olivero y venía Zapata. Y en determinado momento no sabían qué hacer con Zapata porque hacía tanto lío que en los lugares de atención psiquiátrica decían, sáquenlo al loco de acá. Lo mandaron a un establecimiento de detención y dijeron que lo tengan, eso sí me acuerdo bien, por cuando en depósito. Dice, ténganlo en depósito. Y pasaron los años, y un día una comisión del Colegio de Abogados, que en esas épocas iba periódicamente y revisaba las cárceles, dicen, che, y en aquella celda dice, no, doctor, ni se acerque porque ahí está el loco Zapata. Creo que Cuenca y mi hermano estaban ese día por el Colegio de Abogados. ¿Cómo? El loco Zapata. ¿Y por qué está el loco Zapata? Que eso hace un montón de tiempo, dice, pero le tiramos la comida por debajo de la puerta porque usted no sabe. Entran a averiguar, meten un habeas corpus, se armó todo el lío, no sé lo que pasó, calculo que le habrán dado la libertad a Zapata, yo nunca supe qué fue de la vida de Zapata, pero uno de los magistrados que había intervenido en la orden de depósito al poco tiempo murió de un problema cardíaco. Y algunos lo vinculaban, dicen, qué sé yo, con lo que puede haber pasado. Pero eso es anécdota. Lo cierto es que no sé cuántos años tuvo Zapata por una exhibición obscena, por orden de la justicia penal, depositado en una cárcel. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, si quieren aplicar una medida de seguridad, vamos a discutir, y mucho más después de la jurisprudencia de la Corte, por qué interviene la justicia penal. Estoy de acuerdo con él. Saquemos la medida de seguridad penales, que en realidad, a partir de la ley de sanidad y con la posibilidad de que sean revisadas las internaciones coactivas con periodicidad, la verdad, tiene muy poco andamiaje, porque los médicos, si está internado o sea, la medida de seguridad penal no es más que una internación coactiva, nos guste o no nos guste, pero ordenada por un juez con competencia penal. Y la competencia del juez con competencia penal comienza a partir de la existencia de un hecho que constituye un delito. Entonces ahí está el gozo. Me ordenó la internación coactiva a los médicos. Por criterios médicos la revisan cada 60 días, creo que. Y a partir de ahí le van dando autorizaciones. Nosotros teníamos uno que la que había sido víctima, quedó muy grave. Cuando le explicamos lo que era eso, desapareció y ni nosotros sabemos dónde está, porque debe estar escondida del miedo que le quedó. Le había dado 9 puñaladas. No había discusión que había sido él porque estaba filmado por 3 cámaras en una película. ¿Sí? Y nosotros fuimos a discutir la inimputabilidad porque después del hecho tira el cuchillo. Entonces sabía lo que estaba haciendo, pero bueno, perdimos el juicio, dijeron, vinieron todos los psiquiatras que durante 3 años que estuvo en prisión preventiva, era el sistema viejo, lo estuvieron atendiendo a decir que estaba totalmente loco al principio, pero que ahora estaba bien, 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 bien. Y claro, después ellos ya lo tenían en Olivero, pero en la casita que tienen adelante, que es un régimen semiabierto. Entra, sale sin control, tiene la llave. Entonces, como medida de seguridad, si pensamos en limitar la posibilidad de que él perjudique a terceros o se perjudique a sí mismo, digamos, lo que él estaba en este momento sometido. Ahora, si la vemos como una internación coactiva que tiene fines terapéuticos, sí la podemos entender. Son dos visiones. Yo creo que le apunta bien al problema. Terminemos con las medidas de seguridad que siempre molestaron en el derecho penal, porque no es pena. Y el derecho penal es un derecho de sanción de responsabilidades. Y bueno, acá tengo a alguien a quien no lo puedo sancionar. ¿Qué hacemos acá? Doctor Nardín, ¿por qué no nos asombra en la próxima intervención y pide en un caso puntual de esta naturaleza la inconstitucionalidad del 34.1 por violación al 18 de la Constitución? No, lo hemos pedido, alguna vez lo hemos pedido, pero bueno, Antuña también lo validó. El problema es que Antuña lo validó.
Nosotros teníamos las tenemos las directivas de la Defensoría, el primer reglamento, digamos, los estándares de actuación. Había que plantear el pase a la justicia civil. En un caso lo planteamos, pero bueno, Antuña está y encima Antuña se señala que la ley de salud mental dice en el artículo 23 que la externación es por criterio médico, salvo el 34 inciso 1. Entonces dice, no, la ley de salud mental no derogó las medidas de seguridad. Claro, sí, claro. Igualmente, a pesar, yo entiendo los planteos, me parecen muy interesantes de Raúl y de Carlos. El problema de la vinculación entre la ley, entre la salud mental y el imputado o imputada va a estar siempre. Digamos, el problema, para saber si es derecho penal o no es derecho penal, si es un problema de salud o no. Claro, claro, sí. Claro. ¿En preliminar o en...? Ah. Antes de que Raúl ya corte, porque ya estamos cerca de la hora, una cuestión que yo les quería preguntar, que algo dijiste vos sobre que un perito no quería declarar en el juicio porque pertenecía. Me interesa el tema de la objetividad y si vos estás notando alguna línea, decir, bueno, ahora en más, todo lo que estamos en la duda en el border, todos adentro de la prisión, todos tienen criterios de internación. ¿Hubo un cambio en ese sentido? ¿Están viendo más informes que van hacia la internación? ¿Cuál es la objetividad de los cuerpos, digamos, que van a intervenir, porque están psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, ese gabinete interdisciplinario, como se habla, cuerpo interdisciplinario? ¿Qué pueden decir de eso? Los criterios que, en general, digamos, los criterios de los efectores monovalentes son restrictivos respecto al criterio de internación, absolutamente restrictivos, en algunos más que en otros. Eh, También a veces, en alguna oportunidad, se ha derivado a un polivalente y también han sido restrictivos. Eh, Recuerdo alguna derivación a algún polivalente que me llamaban para reclamar que lo pasara a un monovalente. Pero yo decía, pero ¿y la ley de salud mental no propone las internaciones en hospitales generales? No, pero nosotros no. Ah, pero bueno, encontramos eso. No ha habido un cambio, no veo un cambio en sí. Los criterios de internación siguen siendo restringidos, digamos, con equipos interdisciplinarios. Lo que uno busca por ahí es que los comités de los efectores monovalentes o polivalentes, en su caso, sean interdisciplinarios. Es decir, que se lo evalúe a la persona, no 5 minutos, 10 minutos en una guardia o 15 minutos en una guardia, que a veces pasa eso, o poco tiempo en una guardia, ¿no? Parecería que para ser compatible con la ley de salud mental, también el criterio de internación debería ser algo interdisciplinario, no sé si en minutos se puede determinar. Y bueno, se ha producido algunos casos en los cuales, por ejemplo, juntas especiales como equipo interdisciplinario, es decir, ha dicho, esta persona tiene criterio de internación y el monovalente ha dicho, no tiene criterio de internación, ¿no? Ahí se nos produce un choque entre equipos de salud y, bueno, los jueces, en general, últimamente, a partir de la ley de ejecución que mencionó Fernando,
dice, no, si no tiene criterio de internación, por parte del monovalente, prevalece y no se interna. Claro. Claro. Y entonces se usa ahí el eufemismo, está internado en la cárcel. Es lo que le pasó en el caso de Fernando. Sí, hay psicólogos, sí, hay psicólogos. No psiquiatras de parte, pero sí psicólogos que, que este, Perdón. Ahora sí. No, lo de la testigo, no. Yo cuando empecé el juicio dije, yo no quiero meterme con el laburo de nadie. Entonces, yo advierto cuando hay una cierta reticencia y una preocupación de testigo. Entonces, eh, era muy notorio y si a mí la información respecto a la inimputabilidad de la persona y la inconveniencia de su alojamiento en el servicio penitenciario, a mí me ingresar por un empleado del Ministerio de Salud, sumado a las juntas especiales, dije, no voy a exponer a nadie. Pero te encontrás con esta problemática que cuando hay casos muy border, porque hay casos que sí, que está la cuestión del dictamen de ya sea del forense o de juntas, y es una problemática. No, depende. En la subunidad de la del orden, de la subunidad 3 entiendo que están queriendo armar lo que te digo que el loquerito. El loquerito que venía a ser el corralito 2.0. Como que se está empezando a gestar y hubo una resolución de Usandizaga ahora hace un tiempo que tomó notoriedad pública, como a lo mejor instando al gobierno a buscar la vuelta a eso. Nosotros por ahí siempre nos encontramos con una crítica, también con una pata flaca de que a mí por dónde me corren los jueces. Dice, acá la defensa dice que no se está dando tratamiento. Bueno, pruébelo. Y tampoco podemos ir caso a caso. Entonces, porque a lo mejor tengo uno en la unidad 6, otro en la unidad 3, otro en el loquerito. En- Sí, sí, por supuesto. Sí, ni hablar. Sí, hay casos como este muchacho que dije en el juicio hoy estuvo en Coronda y de hecho te llaman los del propio servicio, lo que pasa es que son conversaciones que son los de récord. Diciendo, ¿qué hago con este tipo acá? Y bueno, hay una ley que dice y un juez que dice que puede estar. Este, claro, El tono de este muchacho, enseguida lo llaman, algo le dan que lo hace. claro, Sí, he visto casos que se niega dentro del penal, lo trasladan al Ávila. Cuando lo equilibran. lo que libre y vuelve, claro, sí, sí, que son como un boomerang. Claro, sí, sí, la estabilización o el que lo que recapacite es así. Son, es un círculo vicioso, pero lamentablemente con lo que estamos lidiando. Simplemente, primero agradecerles especialmente a los dos defensores por el poco tiempo que tuvimos para hacerle la invitación, más a Juan Pablo que a vos, pero los dos muy poco tiempo, y la respuesta inmediata y la predisposición a venir y compartir con todos nosotros su experiencia, que es mucho más intensa y mucho más extensa de la que podemos tener los abogados, no los jueces, para que no se ofenda, pero sí los abogados en el ejercicio profesional, que tenemos un caso de de vez en cuando, y ustedes lo tienen permanentemente y ven cómo es la problemática. Y sí explicar por qué pregunté por el tema de la víctima. Porque yo creo que, igual que en otros muchos temas, lo que hay detrás realmente es
una cuestión cultural. Acá hemos hablado mucho del tema del jurado, se han producido debates en cuanto a que si el jurado va a cumplir las instrucciones procesales o no, no tener contacto con nadie, no comentarlo, tratar de no ver los diarios, dicen que sí, que no. Y alguien dijo, mire, un problema de evolución cultural, cuando empiecen a internalizárselo, cuando tomen conciencia, y muchos lo van a ir tomando más rápidamente que otros, de la responsabilidad que es ser jurado. Bueno, con el tema de las personas que sufren algún tipo de alteración mental y que lógicamente eso los hace ser distintos dentro del desarrollo de la vida comunitaria, ni mejores ni peores, ni buenos ni malos, distintos, y que a veces a partir de esa diferencia infringen la ley y es muy difícil poder encuadrarlo como responsable en los parámetros que utilizamos racionalmente nosotros. Bueno, yo creo que el norte va a pasar muchas veces por las actitudes que vayan teniendo las víctimas frente a este tipo de situaciones. ¿eh? Porque ahí empezamos a ver si la sociedad los acepta o no, o lo que parece estar viéndose ahora, si volvemos implícitamente a una idea del manicomio como lugar donde encerramos a los locos. Y lo estamos metiendo en ese lugar de encierro, porque más allá de como lo quiera llamar, cárcel o todo, es un lugar de encierro coactivo. ¿Por qué? Porque no comprende. No por lo que hizo, porque por lo que hizo, si me apego a los pautas del derecho penal, no le puedo hacer nada, sino porque no comprende. Les agradezco nuevamente la generosidad que han tenido. Gracias.